El primer tema que van a ver entonces es teoría de errores en el cálculo numérico. Si han podido ver ya, el tema trata de lo siguiente, que la clasificación de errores, los errores los podemos clasificar de acuerdo a su naturaleza, es decir, errores por sus características y por su procedencia. En cuanto a los errores por sus características, estos son tres. Tenemos tres tipos de errores. El error absoluto, el relativo y el porcentual. En este tema, más que todo, vamos a ver lo que es el error relativo para las tablas que tienen que realizar. Las tablas que tienen que realizar al final en su práctico 1A lo indica. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a resolver tres ejercicios. Entonces, en estas fórmulas lo que tienen que ver es que X es el número exacto. X asterisco es el número aproximado. Nosotros vamos a realizar cálculos donde vamos a tratar de encontrar un número aproximado para llegar al número exacto. Y para eso vamos a medir los errores, ya sea absoluto, relativo o porcentual. Ahora veamos los tipos de errores por su procedencia. Son inherentes, redondeo, truncamiento. Aritmética de punto flotante. Para poder realizar estas operaciones de errores tenemos que representar el número en aritmética de punto flotante. Eso significa que X va a ser el número que nosotros vamos a tener. F es una fracción normalmente conocida como mantisa que va desde 0.1 hasta 1. Y la base en este caso va a ser 10. El exponente va a depender si es positivo o negativo, dependiendo hacia cuál lado arrinconemos nosotros la coma de la fracción. Entonces sigamos. En la siguiente diapositiva tenemos un ejemplo. Vamos a representar este número. Para nosotros esto es X, fíjense, 42,6537. Ese es el número a representar en la aritmética de punto flotante. Vamos a usar esta fórmula y este es el ejemplo. Esta coma la tenemos que llevar hacia adelante. Vamos a recorrer dos espacios. Por tanto, si recorremos dos espacios, el signo que va a obtener el exponente va a ser positivo. Es decir, va a ser 0,426537 por 10 a la 2. Veamos el ejemplo número 2. También lo vamos a representar y en este caso vamos a tener que ver hacia dónde vamos a recorrer la coma. Como pueden ver en este caso tenemos que ir hacia el lado derecho y entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a recorrer ¿cuántos espacios? 4. De esos 4 espacios entonces el signo va a ser negativo. Va a ser 0,6753 por 10 a la menos 4. Aquí lo que quiero que entiendan es que siempre la mantisa tiene que ir, como les decía, desde 0.1 a menor a 1. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Se entendió? ¿Puede volverle a explicar esa parte, por favor? Muy bien. En la aritmética de punto flotante tenemos que, como les decía, representar estos números a la siguiente forma. Una mantisa, que en este caso en el primer ejemplo A sería 0,426537. Es decir, después del 0 y la coma tiene que venir un número que va desde el 1 hasta el 9, cualquiera. Entonces, ese número va a depender del ejemplo que tengamos. En este caso es 4, el primer número que está ahí detrás de la coma o el punto en este caso. Tenemos que arrinconar nosotros esta coma para poder llegar a obtener esta mantisa. Pero, ¿qué sucede? Que al recorrer esa coma nosotros ya estamos usando un exponente. En este caso es positivo porque estamos avanzando hacia la izquierda. Si avanzamos hacia la derecha, como en el ejemplo 2, tenemos que arrinconar ¿cuántos espacios? 4. Entonces va a ser 0,6753 por 10 a la menos 4. Con los ejemplos de más adelante lo van a poder comprender mejor. Ahora, el formato usual es este. Fíjense, el número era 426537. En el formato aritmética punto flotante APF va a ser 0,426537 por 10 a la 2. Y en notación científica va a ser 0,426537 por E a la 2, el signo positivo. En el siguiente ejemplo tenemos lo mismo, de 0,0006753 lo hemos podido llevar a aritmética flotante y el resultado ha sido 0,6753. Y en notación científica tenemos ese resultado. Vayamos a la siguiente, las operaciones aritméticas. El resultado de una operación aritmética consta por lo general de dos partes. La ubicación del punto flotante. Fíjense que estos números que están en el ejemplo ya están en la aritmética del punto flotante.
Ya tienen una mantisa, una base y un exponente. En este caso ambos son positivos. El redondeo de acuerdo al número de dígitos significativos. Siempre nos tiene que decir con cuántos dígitos significativos vamos a trabajar. En la mantisa, como pueden ver en este ejemplo, ambos están trabajando con 4 cifras significativas, 4 decimales en este caso. Entonces ese es un dato que tenemos que tener, con cuántos decimales vamos a trabajar. En este caso tenemos 4. Y ahora, para poder sumar, como han podido ver en el apunte, siempre tenemos que llevar al mayor exponente. Entre estos números, entre los dos, el que tiene mayor exponente es el primer número, 0,3749 por 10 a la 4. Entonces tenemos que llevar a ese exponente también el otro número para poder sumar. Lo que tendríamos entonces es lo siguiente. Reacomodando a los exponentes, es que vamos a sumar y se va a obtener este resultado. Es recomendable que estén con sus calculadoras, sí, por favor, si es que lo tienen ahí cerca, para poder comprobar los resultados. Entonces, fíjense, nuevamente ya tenemos este número como resultado, 0,377439 por 10 a la 4. Pero tenemos que nosotros trabajar este número y ver cuánto de error tiene. Para eso, en una representación de forma general de este número que es el resultado, lo vamos a llevar a lo siguiente. Si trabajamos solamente con 4 cifras significativas, sería 0,3774 por 10 a la 4. Y este restante 39 lo vamos a poder expresar. Aquí hay un pequeño error, por 10 a la 0 está bien. Eso lo vamos a verificar luego. Entonces vamos a decir que ese número va a ser igual a un f de y por 10 a la e más un g de y, que sería el error que vamos a perder. Es decir, estas cifras significativas vamos a perder al hacer un redondeo, ya sea simétrico, perdón, sí, simétrico o truncado, donde f de y va a ir de 0,1 hasta 1 y g de y desde 0 menor o igual a g de y menor a 1. Los tipos de redondeo. Esta parte es lo que nos interesa más. Tipos de redondeo tenemos el truncado y el simétrico. Veamos de qué trata el redondeo truncado. El redondeo truncado no tiene en cuenta el g de y, es decir, lo elimina completamente sin importar su valor. Ejemplo, veamos estos 4 ejemplos utilizando APF con redondeo truncado 4 dígitos decimales. Este es nuestro primer ejemplo. Fíjense que todos estos números ya están en aritmética de punto flotante. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Llevarlo a redondeo truncado de 4 dígitos. Pero, ¿qué significa el redondeo truncado? Significa que vamos a eliminar completamente su valor a partir del cuarto dígito, es decir, vamos a tener como resultado lo siguiente. Ese número lo vamos a tener que cortar. El 245 se va a cortar, lo vamos a cortar directamente. Eso es el redondeo truncado. No importa qué número esté detrás del 9 en este caso para poder cortarlo. Entonces, como resultado tendríamos 0,3749 por 10 a la 4. En el siguiente ejemplo, igual vamos a cortarlo a los 4 dígitos decimales. Quiere decir que ese 500 va a desaparecer y el resultado final va a ser 0,3749 por 10 a la 4. El siguiente, igual, tenemos que truncarlo. Como dice ahí la teoría, él se elimina completamente sin importar su valor. No importa si es par o impar, no importa si el número que está por delante es par o impar, o si el número es mayor o menor a 5, si está detrás de ese número que se quiere redondear. Entonces vamos a tener esos resultados. ¿Tienen alguna Una pregunta en el pregunta ahí, redondeo? ¿Sí? una pregunta que se ¿Sí? llama, al eliminar el coso, si delante hay un cero, digamos 0,50, ¿sería 50 por 10 a las 3 o con 0,50 más? 0,050. 0,050. ¿En qué Sí, ejemplo, perdón? no, un ejemplo, al Ya, eliminar el redondeo truncado, ¿no? sí. Aparece lo último 0,50. ¿Cómo sería? 0,50. Ya en este ejemplo que tú me estás dando solo tendrían 2 cifras significativas, si no me equivoco. Ujú. 0,50. No, o Depende sea, cuántas ya, cifras quieres trabajar. digamos que Tienes está que... trabajando ¿Con después cuánto? del 4 de la cuarta cifra, Sí. ahí, ahí va a estar el 0,50. El cero se toma en cuenta a realizar el redondeo truncado o el 50 más directo. Ya. No importa qué número esté. Aquí fíjate en el primer ejemplo 0,3749. El número que esté por detrás
del que se va a cortar, no importa qué número sea, ¿sí? Puede ser 0, 5, cualquier otro número. Lo cortamos directamente, eso es truncar. Cortar Ya, directamente sin importar su valor. ¿Ok? muchas gracias. Sí, Bien, perfecto. El siguiente es el redondeo simétrico. Aquí sí tenemos que tener mucho cuidado, fíjense. Y este es el redondeo que más que todo se usa para tener mayor precisión. En el redondeo simétrico tenemos que seguir esas tres condiciones que nos dice todos los dígitos después del último dígito significativo permanecen iguales si el próximo dígito es menor que 5. Es decir, si la cantidad que vamos a redondear le sigue un dígito menor que 5, entonces va a permanecer ese número, no va a aumentar en este caso, ¿sí? La segunda dice, se añade un dígito al último dígito significativo si el próximo dígito es mayor que 5. Es decir, tenemos un número y lo queremos redondear. Si el dígito que le sigue es mayor que 5, entonces el dígito que está por delante va a incrementar en una cantidad. Pero ¿qué sucede si es 5? ¿Cierto? Eso es lo que nos falta. Entonces, esa es la tercera condición. Si el primer dígito suprimido es igual a 5, se aumenta una unidad a la última cifra conservada si esta es impar. Es decir, si es impar, sí va a incrementar entonces a un valor. Y no se modifica si es par. Entonces veamos los ejemplos. Aquí tenemos el primer ejemplo. Vamos a redondear con redondeo simétrico 4 dígitos decimales. El cuarto dígito, veamos. Esta es la cantidad. El cuarto dígito sería hasta el 9, ¿cierto? Entonces, nos fijamos, el dígito que le sigue es 2. Este 2 es menor que 5. El 245 en este caso. Entonces no va a incrementar. Se va a mantener como 0,3749 porque lo vamos a redondear simétricamente. Entonces, tenemos ese resultado. Veamos el siguiente ejemplo. También a 4 dígitos decimales. Fíjense, el número que le sigue es 5. ¿Qué nos dice la regla? Si es 5 y los demás dígitos que están detrás de 5 son 0, obviamente, todos ceros, entonces nos fijamos el dígito que está por delante es impar. ¿Qué va a suceder? Va a incrementar en una cantidad, entonces. Al redondear, entonces, vamos a tener que se convierte en 0,3750. Veamos el siguiente ejemplo. También a 4 dígitos. Fíjense, el dígito 8. Por detrás está el 5, 000. Si lo queremos redondear simétrico, ¿qué dice la regla? Si es par y el número que está por detrás es 5, entonces no incrementa. Se va a mantener como 0,3748. Se mantiene entonces 0,3748. Veamos el último ejemplo. 4 dígitos decimales. El dígito que se quiere redondear es 7. Por delante está el 8. Como es 7 es mayor que 5, entonces directamente incrementa en una cantidad y vamos a tener 0,3749 por 10 a la 4. ¿Hasta ahí alguna pregunta? disculpa, hay una pregunta. Sí, Lo que estás haciendo, ¿lo vas a pasar o, lo voy a pasar, o no se no? preocupen, se los voy a pasar por PDF. Lo importante es que entiendan cómo se debe hacer, ¿sí? Se los Ya, voy a gracias. pasar por La PDF después de clase que que estás acabemos. grabando, disculpa, Eddie, ¿la vas a ¿Sí? pasar después? Sí, sí, por PDF. Lo que quiero acá es que entiendan, ¿sí? Porque no da tiempo para que anoten ni nada de eso. Se lo voy a pasar por PDF de que terminemos la clase. Lo que quiero es que entiendan bien y que participen si algo es que no se entiende. ¿Listo? Disculpa, la número, la inciso C y la inciso D, no la he entendido muy bien. ¿Lo puedes explicar, por favor? Sí, Sí, está por muy favor. bien. Inciso C. Tenemos que redondear 4 dígitos decimales. Fíjense que el dígito a redondear, en este caso es 8. El que está por detrás, es 5, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Dice la regla que si el número que hay que redondear es 5 y el dígito que está por delante es par, como dice acá, entonces no se modifica, no va a incrementar este 8, no se puede volver 9. ¿Por qué? Porque este 8 es un número par. Mm, En el caso del inciso B, el número que estaba por delante era 9, es un número impar. En ese caso sí tenía que incrementar a un dígito más, lo que hizo que ese 49 se convierta en 50. Ahora en el inciso D, fíjense, el número que vamos a redondear es 7. 7 es mucho mayor que 5, entonces directamente este 8 se va a convertir en 9. En el inciso D, entonces vamos a tener un resultado de 0,3749. Bien, veamos la siguiente diapositiva. Y una consultita Sí, en la anterior diapositiva.
el redondeo va a ser por una cifra grande. Entonces, en este caso, por ejemplo, si fuera 40 y supongamos que arriba, atrás hay un 47, digamos, se transformaría en 48 del inciso C. Inciso C. Sí, Tenemos suponiendo, ¿no?, aquí, que haya un 47. en lugar del 5. No, aquí donde está el 48, Ah, ya, como veo que estás redondeando de una cifra grande, digamos, a eso me refiero. ya. Este ejemplo decir si es 0,3747. Ajá, exactamente. Como es 7, es un número impar, entonces en ese caso, el que le sigue es el 5, entonces sí va a incrementar en una cantidad. Sería, Como, se volvería 48. exacto. Así como el ejemplo de Ah, arriba. Como era impar, entonces le sí. aumentamos una cantidad. Pero si es par, no incrementa una cantidad. Si fuera 46 se mantendría entonces, Se ¿no? mantiene. Para todos los pares se va a mantener. Y para Ya, todos ya, los pares incrementa. ya, ¿Bien? Yo perfecto, tengo Edith. una pregunta. Sí, Es siempre, o sea, no afectaría en el inciso C, después del 5, no es que está 00, si sí. hay un número, por decirte un 8, 9. Muy buena pregunta. ¿Qué pasa si ya es 5, 0 y 1 o cualquier otro número? Ya es mucho mayor que 5, ¿cierto? Es como un 51 en este caso. Es como un 50,0001. No importa cuántos números existan atrás, si es que existe un número mayor a 0, ya ese número es mayor que 5. Tienen que ser toditos 0 detrás, ¿sí? Bien, entonces vayamos a la siguiente. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí? Sí, sí, ¿Lo sí, puedes o sea explicar de vuelta, que por favor? Ya, aquí eh, fíjense en el inciso B y en el inciso C. Está el 5, ¿cierto? Y los demás tienen que ser 0 sus dígitos por detrás. Pero ¿qué pasa si es 0, o perdón, 507, como dijo su compañero, o cualquier otro número, 507? Ese número ya no es exactamente 5, sino que ya es 500 y algo. Entonces quiere decir que ya entra la regla número 1, que si es mayor a 5, o perdón, a la regla número 2, es mucho mayor que 5, entonces aumenta en una cantidad directamente. ¿Sí? ¿Se siempre y entendió? cuando sea par o impar, ¿no? Ahí ya no importa si es par o impar. ¿Por qué? Porque ya no es 5 simplemente, sino que aparte de 5 hay otro número que es mucho mayor a 0. Mm, ya, esa ¿Se era mi entendió? duda. Gracias. Sí, gracias. Perfecto. Entonces vayamos a la siguiente diapositiva. Ahora sí, vamos a ver lo que nos interesa, que es el práctico 1A. De aquí vamos a resolver el inciso A, el B y el D y el F, ¿sí? Los demás ustedes van a poder hacerlo ya con la explicación que les voy a dar. Para eso tienen que entender qué es lo que nos piden. Primero, utilizar aritmética de punto flotante y realizar las operaciones aritméticas. Aquí nos pide trabajar con el redondeo truncado 4 dígitos decimales en la orden número 1, en la 2 con redondeo simétrico 4 dígitos decimales, en la 3 de forma exacta, es decir, trabajar con todos los dígitos, y 4 hacer un cuadro. Entonces empecemos con el inciso A. Estos números, como han podido ver, tenemos que representarlos en aritmética de punto flotante. Entonces lo primero que vamos a hacer es el inciso, la orden 1 en este caso. Ejecutar las operaciones utilizando APF con redondeo truncado 4 dígitos decimales. Tenemos ese número, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es llevar aritmética de punto flotante a cada uno de esos números. Como les había explicado al inicio, ¿cómo se hace aritmética de punto flotante? Se hace de la forma que la matiza sea mayor a 0.1 y menor a 1, es decir, recorrer la coma en otras palabras. Este 14,1 tenemos que llevarlo a una expresión que empiece con 0 y el siguiente número sea un número, en este caso va a ser 0,141. Lo que obtendríamos sería lo siguiente. Vamos a recorrer, fíjense, en el primer número, 2 espacios hacia cuál lado, hacia la izquierda. Entonces, si avanzan hacia la izquierda, el exponente se hace positivo. En este caso son 2 espacios. Vamos a tener que anotarlo de la forma 0,1410 por 10 a la 2. Y el siguiente número, ¿qué tenemos que hacer? De la misma forma. Tenemos 0,098. Tenemos que arrinconar esta coma hacia el lado izquierdo. Hacia el lado derecho, perdón. Entonces, cuando arrinconamos hacia el lado derecho, el dígito del exponente es negativo. ¿Cuántos espacios estamos arrinconando? 1. Entonces el resultado es 0,9810 por 10 a la menos 1. Fíjense que aquí en la matriz estamos manteniendo los 4 dígitos, como nos dice ahí, 4 dígitos decimales. Nos dice que apliquemos redondeo truncado.
Fíjense que si aplicamos redondeo truncado, no hay números por detrás. En este caso, en estos números, estos ejemplos que nos dio, eh, los números son muy pequeños, fíjense, o perdón, no tienen muchos dígitos decimales. Si hubiese notado mejor, si hubiésemos tenido aquí un 0, 14, 10, 89, por ejemplo, ahí hubiésemos truncado. Pero aquí fíjense que no hay más números. Entonces no se nota mucho ahí el truncamiento. Ahora, ¿qué se hace? Tenemos que llevar siempre el dígito mayor, como nos dice la regla. Vamos a sumar estos números, lo ordenamos. El dígito mayor entre estos dos números, ¿cuál es? Tenemos acá el 2 y acá el -1. El mayor es 2. Entonces, este que tiene el dígito menor, tenemos que llevarlo al dígito mayor, que es por 10 a la 2. Lo expresamos de esa forma y realizamos la suma. Tenemos ese resultado, fíjense, 0, 14, 19, 81, 0 por 10 a la 2. Ahora, recordemos qué es lo que nos decía, trabajar en APF, redondeo truncado, 4 dígitos decimales. Entonces, este resultado, ¿qué tenemos que hacer? Truncarlo, como dice la orden. Fíjense, no importa qué número sea, nos decía el redondeo truncado, no importa si es mayor o menor a 5, todo eso, eso solo es para simétrico. Para el truncado lo cortan simplemente, ¿sí? Directamente lo cortan. Entonces el resultado final sería 0, 14, 19 por 10 a la 2. Ese es el primer resultado para la orden 1. La orden 2, para este mismo ejemplo, nos dice trabajar con redondeo simétrico. ¿Cuál va a ser la diferencia? Tenemos que hacer los mismos pasos que habíamos hecho al inicio, es decir, truncarlo a 4 dígitos con redondeo simétrico en este caso. Vamos a llevarlo al mayor exponente también. Vamos a obtener el resultado. Y ese resultado tenemos que trabajar ahora con ¿qué redondeo? Simétrico. ¿Qué nos dice el redondeo simétrico? Fijarse si ese número es mayor a 5. En este caso es un 8, fíjense. Entonces, como es un 8 es mayor que 5, esto va a aumentar en una cantidad, lo que hace que se convierta en 0, 14, 20. Entonces, el resultado va a ser el siguiente. 0, 14, 20 por 10 a la 2. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Una pregunta, Sí, disculpa, se me colgó el internet. Donde dice 14.1 y luego lo convertiste a 0.1410 por sí, 10 a la 2, sí. ¿cómo sé cuántos decimales tengo a cuántos decimales tengo que convertirlo? En la orden Digamos, siempre nos va a indicar. Esa es no, una buena pregunta. Aquí nos dice trabaja el redondeo simétrico 4 dígitos decimales. Entonces, por eso es que trabajamos con 4 acá. ya, Como no había más números detrás del 1, se supone que son ceros, ¿cierto? Entonces, por eso lo rellené con 0. Bien. ¿Otra pregunta? ajá. Hay una pregunta que se llama, ¿no sería fácil sumarlo los dos después de hacer el redondeo o sí hay que hacer todo el procedimiento? Primero convertirlo a aritmética de punto flotante. Muy buena pregunta. De eso se trata esto, de trabajar con las reglas que nos indican. Como han podido ver en el apunte que les envió el ingeniero, dice primero llevar aritmética de punto flotante en este caso. Ese es el primer paso. Luego de llevar aritmética a punto flotante, redondear, en este caso simétrico. Aquí no se ha podido ver, fíjense, en el primer redondeo en la parte de arriba, no se ha podido ver porque no hay números ahí atrás de ese 0. Pero ya en la suma, sí, ya tenemos 14, 19, 19, 81, 0 por 10 a la 2. Ahí sí se nota que vamos a otra vez a redondear. En este caso simétrico 8, así que este 19 se convierte en 20. ¿Otra pregunta? Una pregunta más. Al sumarlo Sí, directamente, sí. ¿sale el mismo resultado o puede modificar o tiene que salir el mismo resultado? La mayoría de las veces va a salir muy diferente el resultado porque estamos nosotros trabajando con redondeo simétrico o truncado. Si lo hacemos todo directo va a ser el resultado exacto, que es lo que viene a continuación. Porque en la orden número 3, ¿qué les dice? Fíjense, la orden número 3, estamos en la orden número 2 ahorita. La orden número 3 dice ejecutar las operaciones de forma exacta, es decir, con todos los dígitos posibles en aritmética de punto flotante. Ese es el ejemplo. Nuevamente lo vamos a llevar a aritmética de punto flotante. En este caso no tenemos que redondear ni aplicar nada porque vamos a trabajar con todos los dígitos posibles. Entonces el resultado va a ser ese que tenemos ahí, 0, 14, 19, 81, 0. Y lo vamos a mantener tal y como está, porque ese es el resultado exacto ahorita con todos sus decimales. Ahora, ¿por qué hemos calculado el resultado exacto? Porque en la orden número 4, ¿qué les dice?
con todos los resultados, crear un cuadro ilustrativo de comparación para ver sus diferencias. Eso es lo que nos interesa ahorita, ver sus diferencias entre los resultados. ¿Entre cuáles resultados? Los errores relativos que generan quién. Los resultados que hemos obtenido por redondeo truncado y por redondeo simétrico. Entonces ahora tenemos que hacer ese cuadro, pero tenemos que calcular los errores relativos. En las diapositivas de más adelante están las fórmulas del redondeo, o perdón, del error relativo en este caso. Tenemos que aplicar esta fórmula. El error relativo es igual al valor absoluto de 1 menos el valor aproximado sobre el valor exacto. Aquí, el error relativo para el redondeo truncado, ¿cuál va a ser? Tenemos que fijarnos cuál es el resultado del redondeo truncado. Para nosotros es x asterisco. Ese es el número aproximado que hemos calculado y era 0,1419. Y el valor exacto para nosotros es x. En este caso es 0,141981 por 10 a la 2. Entonces, ese valor absoluto lo calculamos y tenemos el primer error relativo por redondeo truncado. Lo mismo vamos a hacer para el simétrico. En el resultado de simétrico nos dio 0,1420. Lo vamos a dividir entre el valor exacto. Calculamos ese valor absoluto y tenemos este error. Ahora quiero que me digan aquí, de estos dos errores relativos, ¿cuál es el menor? Simétrico. Simétrico, perfecto. Y en la mayoría de los casos va a suceder eso, que por redondeo simétrico tenemos mayor aproximación que por redondeo truncado. ¿Y eso por qué? Porque el truncado, como han podido ver, descarta muchos decimales. En algunos casos son muy importantes, porque el redondeo simétrico sí toma en cuenta eso, si es mayor que 5 o si es menor. Entonces, siempre el redondeo simétrico va a obtener un error relativo menor al truncado. Veamos entonces el siguiente ejemplo. Perdón, en este caso la orden 4, el cuadro ilustrativo. Así es como lo tienen que hacer, ¿sí? Aquí estaba la operación, era 14.1 más 0,0981. Por redondeo truncado hemos obtenido este resultado, 0,1419 por 10 a la 2. Por redondeo simétrico hemos obtenido 0,1420 por 10 a la 2. El exacto que lo hemos calculado, 0,141981 por 10 a la 2. Y aquí vamos a colocar los errores relativos, tanto del redondeo truncado como el redondeo simétrico. Es una tabla donde estamos colocando los resultados que hemos encontrado. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Decías que el error simétrico siempre va a ser menor que el error truncado, ¿no? Por lo general. ¿Siempre va a ser así? Sí, por lo general es así. O a veces son iguales, como en un ejemplo que lo vamos a ver más adelante. Vayamos Una entonces al pregunta, siguiente. Eddie. Gracias. Sí, Es que hay un amigo que metió la materia y está en el campo y no tiene, se puede decir no tiene MEA. ¿Qué se puede hacer? Porque dice que hay que presentarlo ya sea virtual y también cuando comience las clases. ¿Sabes eso cómo va a ser? ¿Si va a valer el mismo punto al presentarlo, ya sea virtual o presencial? lo que tienen que hacer ahorita es enviar las fotos o el escaneado de su práctica. Entonces el ingeniero les va a revisar. Y cuando todo esto se solucione, cuando vayan a dar su examen presencial, tienen que llevar ese práctico en físico y él lo va a comprobar que efectivamente sea lo que han enviado, simplemente para verificar. Entonces tienen que guardarlo su práctico que van a hacer. Bien, Está vayamos bien, muchas entonces gracias. al ejemplo, el inciso D vamos a hacer, ¿sí? ¿Será que puedes aceptar a un compañero? Lo que pasa es que se salió accidentalmente, me escribió ahorita para que entre de nuevo. Sí, estoy aceptando a Gracias. los que puedo ahorita, mientras estamos explicando. Ya. Siguiente. El siguiente ejemplo es el inciso D. ¿Alguna pregunta? Disculpa, ¿la clase se está grabando por si acaso o no para que lo mandes por WhatsApp? Sí, se está grabando. Ah, ya, que quería que lo pase después. Sí, voy a tratar de pasarlo, ¿sí? Ya, muy bien, gracias. Bien, veamos el inciso D. El inciso D es 164 menos 143 entre paréntesis, más entre paréntesis 0,913 menos 21. Vamos a hacer la orden número 1, ejecutar las operaciones aplicando APF con redondeo truncado 4 dígitos decimales.
Empecemos entonces. Primero que tenemos que hacer, representar en APF redondeo truncado con 4 dígitos decimales. Entonces, cada uno de esos números, el 164, el 143, el 0, 913 y el 21, tenemos que llevarlo a APF con 4 dígitos decimales redondeo truncado. Lo que sería equivalente a lo siguiente. Fíjense, estamos truncándolo a toditos, pero antes, ¿cómo hemos recorrido la coma? En este caso 164, la coma hemos arrinconado hacia el lado izquierdo. ¿Cuántos espacios? 3. Entonces se vuelve por 10 a la 3. 143 también. Hemos arrinconado hacia el lado izquierdo 3 espacios. Exponente positivo 3. 0,913, fíjense, ya está en la aritmética de punto flotante. Entonces se mantiene por 10 a la 0. 21, ¿cuántos espacios vamos a arrinconar? 2. Entonces vamos a tener 0,2100 por 10 a la 2. Ahí tenemos que aplicar redondeo truncado, nos dice, pero fíjense, no hay dígitos. He puesto las flechas rojas para que puedan ver que no hay dígitos por detrás, ¿cierto? Entonces no se puede apreciar tanto ahí, en este ejemplo. Ahora tenemos que hacer lo siguiente, expresar el número al exponente mayor, porque eso nos dice la regla, que cuando necesitamos hacer sumas, tenemos que llevarlo al exponente mayor. Entonces de cada uno tenemos que ver cuál es el exponente mayor. En el primer paréntesis, ambos exponentes son 3 positivos. Entonces no hay que trabajar nada en este lugar. En el segundo paréntesis, el exponente mayor es 2 y el menor sería 0. Entonces este de acá hay que llevarlo al exponente mayor, que va a ser, entonces como un resultado 0,009130 por 10 a la 2. De esa forma ya podemos trabajar las operaciones. En este caso son restas lo que están entre paréntesis. Y vamos a obtener el siguiente resultado. Del primer paréntesis se obtiene 0,0210 por 10 a la 3. Del segundo paréntesis se obtiene 0,20087. Ese es el resultado parcial. ¿Qué tenemos que hacer? Llevarlo a APF nuevamente y redondeo, en este caso truncado. Este que era 0,021 por 10 a la 3, tenemos que expresarlo a APF, como les decía, y redondear por redondeo truncado. Entonces vamos a tener 0,2100 por 10 a la 2. El siguiente, ya está en APF, fíjense, 0,20008, pero hay un dígito que está por detrás que es 7. Solo necesitamos 4, entonces ese 7 se va a eliminar directamente porque estamos trabajando en redondeo truncado. Como resultado, entonces tenemos 0,2008 por 10 a la 2. El siguiente es el resultado parcial. Si ustedes hacen este cálculo, vamos a obtener el resultado 0,092 por 10 a la 2. Ese resultado parcial también tenemos que llevarlo ahora a APF, redondeo truncado. Entonces el resultado final va a ser este, 0,9200 por 10 a la 0. Ese es el primer resultado. Entonces ahora veamos la orden 2. La orden número 2. Tenemos que hacerlo con redondeo simétrico, 4 dígitos decimales. Entonces vamos a hacer lo mismo, representar con APF 4 dígitos decimales, pero aplicando ahora el redondeo simétrico, ya no el truncado. Ahí están las flechas donde se tendría que haber aplicado el redondeo simétrico, pero al no existir otros dígitos diferentes de 0, no se puede apreciar en este ejemplo. Pero deberían aplicar redondeo simétrico, ¿sí? En caso que hubiese sido otro dígito diferente de 0. Ahora tenemos que hacer expresar el número al exponente mayor para realizar la operación. En el primer paréntesis tenemos los dos exponentes 10 a la 3. Y en el segundo paréntesis tenemos 0 y 2 como exponentes. Tenemos que llevarlo al mayor, entonces ambas expresiones tenemos que llevarlo al exponente 2. Es similar al otro, ¿sí? Pero ¿qué es lo que varía? El redondeo. A este resultado parcial, al primero tenemos que aplicarle redondeo simétrico 4 dígitos decimales. Así como al segundo. Lo que vamos a tener como resultado final es lo siguiente. 0,21 por 10 a la 2 menos 0,200. Aquí teníamos el 8. ¿Cuál es el dígito que está por detrás? Es 7. Es mayor que 5. Entonces, como es mayor que 5, aumenta a una cantidad de este 8. Va a quedar como 0,2009. Ya hemos realizado entonces el redondeo simétrico, 4 dígitos decimales, redondeo simétrico. Ahora nos toca obtener ese resultado parcial de la resta. Se obtiene 0,091 por 10 a la 2. Hay que llevarlo nuevamente a APF con redondeo simétrico 4 dígitos. Entonces el resultado final que vamos a tener es 0,9100 por 10 a la 0.
Vayamos a la siguiente. Tenemos que hacer el cálculo de forma exacta, dice. Entonces todos los números vamos a llevar a APF 4, en este caso ya no son 4 dígitos decimales, ¿sí? Hay que trabajarlo de forma exacta, con todos sus decimales. Vamos a tener ese resultado parcial. No estamos aplicando ningún redondeo, como pueden ver. Hasta el final, tienen que mantenerse todos sus decimales. Y este es el resultado exacto. Si ustedes colocan todo este ejercicio del inciso D en la calculadora, les va a salir todo esto, en la aritmética del punto flotante. Entonces, nuevamente tenemos que hacer ahora la orden 4, que es hallar los errores relativos. Para eso necesitamos la fórmula, como les decía, del error relativo. Ya tenemos el número exacto, ya lo hemos calculado en la orden número 3. El número aproximado se ha calculado en la orden número 1 y 2 para el redondeo truncado y simétrico. Hagamos el error relativo para el redondeo truncado. Tenemos ese resultado, fíjense. Reemplazando los datos que hemos obtenido, se obtiene ese error relativo para el redondeo truncado. Para el simétrico vamos a tener el siguiente resultado, 0,3286. Ahora nuevamente la pregunta, ¿cuál error relativo es menor, el simétrico o el truncado? Simétrico. Simétrico, ¿cierto? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Veamos entonces la tabla de comparación. Es similar a la anterior. Solamente colocan la operación, los resultados, por redondeo truncado, por simétrico, por el exacto. Y luego los errores relativos también, redondeo truncado y simétrico. Esa es la tabla comparativa o el cuadro ilustrativo. Ahora veamos un ejemplo más de su práctica. El inciso F. Hay un producto acá. Vamos a representar ese número en la aritmética de punto flotante. Este 4/5, si ustedes colocan en la calculadora, les va a salir 0,8, un número exacto. Y ese 1/3 es 0,333333, que va hasta el infinito. Dependiendo con cuál sea su capacidad de su calculadora, les va a mostrar una cantidad de 3 determinadas, ¿sí? Pero tenemos que aplicar la regla que dice, llevar a APF 4 dígitos decimales, lo que nos obliga a cortar en este caso con redondeo truncado, a 4 dígitos decimales, 0,3333 por 10 a la 0. Y el 0,8 solo le siguen 3 ceros por detrás. Realizamos ese producto en la calculadora y tenemos ese resultado. 0,2666,4 por 10 a la 0. Este es el resultado parcial. Tenemos que representarlo al resultado final con redondeo truncado 4 dígitos decimales en APF. Lo que significa que ese 4 va a ser suprimido. Lo vamos a cortar. Y ese es el primer resultado por redondeo truncado. Veamos ahora por redondeo simétrico. Nuevamente tenemos la operación, 4/5, colocamos en la calculadora así como 1/3. Tenemos esos números, lo expresamos en APF, 4 dígitos decimales aplicando el redondeo simétrico. Encontramos el resultado parcial y que tenemos que aplicar redondeo simétrico. Fíjense que detrás del 6 existe el número 4. Ese número 4 es menor a 5, por tanto este 6 no incrementó, como pueden ver, se mantuvo ahí. Veamos ahora de forma exacta. De forma exacta hay que trabajar con todos sus decimales, entonces tienen que usar todos los decimales que tengan la calculadora ahí. Mejor si lo calculan todo junto, 4/5 por 1/3, lo que les va a dar como resultado lo siguiente. Resultado parcial y el resultado final. En este caso no estamos aplicando el redondeo simétrico, ¿sí? Esta orden de acá está mal, hay que modificarlo. Y el error relativo. Para el primer caso nos sale 0,25, para el siguiente 0,25. Son iguales. ¿Eso debido a qué? Debido a que los resultados que nos han salido por simétrico y por truncado han sido iguales. Por eso es que los errores nos salen iguales en este caso. Ha sido una coincidencia, sí, en algunos casos sale lo mismo, el resultado por truncado y simétrico. Pero la mayoría de las veces el más exacto siempre va a ser el simétrico. Colocándolo en la tabla comparativa o el cuadro ilustrativo vamos a tener lo siguiente. Colocamos todos los resultados y ahí se puede ver que por redondeo truncado y simétrico tenemos los mismos resultados. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ese es el último ejercicio que teníamos que ver hoy. Disculpa, una pregunta. ¿Sí? En caso del truncado, si saldría, digamos, mayor que el simétrico,
¿estaría bien el ejercicio? ¿O Si nos habría, sale digamos, mayor, ajá, si saldría mayor? ¿Hay alguna posibilidad que pueda salir mayor en algunos ejercicios? no, es muy difícil que salga mayor porque estamos omitiendo muchos decimales. Lo que sí puede salir es igual, como hemos visto en este ejemplo 3. El simétrico siempre va a ser la luna, aunque sea por un pequeño porcentaje un poco más exacto. O igual en este caso, en este último ejemplo, ¿cierto? Pero por truncado difícil que sea más exacto que simétrico. Otra pregunta. Preguntas sobre cualquier pregunta Disculpa, del práctico. en el simétrico, ¿por qué no lo redondeaste? Simétrico. Aquí este ejercicio, ¿cierto? Sí. Aquí. Fíjense, aquí en el resultado parcial tenemos 0,26, 66, 4. 4 es menor a 5, por tanto se mantiene esa cantidad. Por eso es que se mantuvo como 0,26, 66. Si en lugar de ese 4 hubiese sido un 6, en ese caso sí incrementaba a 7. O si hubiese sido un 5, ¿qué hubiese pasado? A ver, aquí en este ejemplo, en el resultado parcial, si hubiésemos tenido 0,26, 66 y el próximo dígito 5, ¿qué iban a hacer? Se mantenía el mismo número. Se mantiene el mismo número porque el número que está por delante es par. Si hubiese sido impar, lo aumentábamos, ¿cierto? Ya, otra pregunta. Es necesario colocar Disculpa, en forma exacta, es necesario colocar todos los dígitos porque al eliminarlo o sea, va a decir en 4 dígitos, Sí. no va a afectar mucho. No, perdón, sí. Es necesario tenerlo ahí. El exacto, colóquenlo con todos los decimales que salgan en su calculadora, porque recordemos que los decimales van hasta el infinito, ¿cierto? Lo que sí se puede hacer es anotar hasta donde muestre su calculadora. Algunos muestran 11, algunos muestran 10. Entonces, anoten todos los decimales que tengan para el exacto. ¿Ok? Bien. ¿Otra pregunta? Disculpa, no hay fecha de presentación todavía de este práctico, ¿no? Para el 22 me comentaron sus compañeros, o para el 20. 22, creo. Ay, ¿Otra está bien. pregunta? Una pregunta, ¿hay que hacerlo escrito y sacarle foto y mandarlo al grupo, la tarea, o cómo es? Sacarle foto o escanear y enviarlo a su cuenta en la plataforma virtual. Ahí dice entregar tarea. Donde aparece su práctico en la plataforma virtual, ahí dice agregar entrega. Tienen que agregar ese archivo comprimido y le dan entregar y ahí va a aparecer que ya ha sido enviado para su revisión. Y obviamente ese Ah, práctico lo guardan porque cuando vayan a dar examen, el requisito para entrar al examen es presentar el práctico, en este caso en forma física. ya, muchas gracias. Ya otra pregunta que tengan sobre este tema. Quería preguntar sobre el práctico. Donde Sí, escribió el ingeniero dice que hay que hacer el práctico en una hoja BON, no me acuerdo A4, qué nombre. Ajá, y A4. sí o sí lo vamos a hacer en esa hoja, el práctico. Le comenté al ingeniero sobre la hoja porque los de informática 1 igual tuvieron ese problema. Entonces dijo que pueden trabajar por esta vez en cualquier otra hoja. Por esta vez porque hay todos estos problemas, ¿cierto? Es difícil conseguir esa hoja. Pueden hacerlo en hoja bond, tamaño oficio o carta. Hoja vos, sí o sí, o cuadriculada, pues. Bueno, si no tienen hoja bond y se les es difícil conseguirlo, háganlo en cuadriculado igual. Pero solo por esta vez. Cuando se solucione, esperemos que así sea, todos sus prácticos tienen que hacerlo de ahí para adelante en A4. ¿Sí? Disculpa, la hoja A4 no es la hoja tamaño carta. Es ligeramente 1 centímetro, un poco más grande y un poco más delgada. Es decir, tiene menos ancho y es un poco más alto. Pero es parecido al tamaño carta. Ok. Una Una pregunta. El consulta. práctico que lo tenemos que hacer, sí, ¿lo podemos hacer anverso y reverso o tiene que ser solamente de un lado de la hoja? Algunos lo hacen anverso y reverso. Y está bien, ¿sí?
Disculpa, ¿los ejercicios son a lápiz o con lapicero? Es que algunos ingenieros piden específicamente un tono de lapicero. Se puede con ambos, lápiz o lapicero. Gracias. ¿Otra pregunta? Disculpa, ¿no sabes si ya hubo la reunión del IQ que decían que si se iba a anular o reprogramar el semestre? ¿Escucharon por ahí? Si se lleva a cabo la reunión, no sé exactamente, pero creo que no quieren que se elimine el semestre y va a ser virtual al parecer todo esto. Una preguntita más, Eddie. Cuando hagamos el práctico, ¿lo tenemos que enviar comprimido, el práctico? Sí, tiene que comprimirlo. Ya, va a ir en la plataforma, ¿cierto? Sí, en un archivo, como indica, ¿cierto? En un archivo colocan ahí todos sus escaneados, comprimidos, obviamente. ¿Comprimido? Eso entonces sería. Otra pregunta respecto, ahí como les dije, posiblemente el lunes tengan clase virtual con el ingeniero, o tal vez el miércoles, pero esta semana iban a tener, me dijo. Entonces, se supone que él debería avanzar esto primero, ¿sí? Es decir, las garantías tienen que ser siempre después de que avance el ingeniero, eso era lo normal. Entonces, esperemos que no les haga esa pregunta, ¿sí? Si es que hicimos la garantía, porque no le gusta que nos adelantemos. Tenían que haber visto esta parte con el ingeniero primero. Pero como su trabajo era para el viernes, entonces por eso lo adelantamos, ¿ok? Ya. Una pregunta. Dijo que el simétrico era más exacto que el truncado, o sea, siempre el resultado más aproximado es el simétrico. ¿Siempre, siempre? Por lo general siempre ha sido así, en todos los ejercicios que he hecho, pero tampoco he hecho todos los ejercicios, ¿cierto? Tal vez en algún ejercicio puede ser que nos demuestren lo contrario, pero en la mayoría siempre el simétrico ha sido más exacto. Ya, listo, gracias. Pero digamos que si en un caso me sale el truncado, no es que esté mal. Si es que realizó todo bien, está bien. Ya, listo, gracias. ¿Otra pregunta? ¿Podría volver a explicar sobre el redondeo simétrico, por favor? Redondeo simétrico. Ya vamos a volver a hacer diapositiva del redondeo simétrico. Ya, ahí están los ejemplos para el redondeo simétrico. Tienen que leer bien esas tres condiciones, donde nos dice la primera, todos los dígitos del último dígito significativo permanecen iguales si el próximo dígito es menor que 5, es decir, si el dígito que está por detrás, como en el primer ejemplo, es menor que 5, ¿cierto? Este 2, y el que está cerca de la flecha, menor que 5, entonces quiere decir que el 9 no va a incrementar en ninguno otro, no se va a volver 50 en este caso. Se mantiene como 0,3749. Veamos el ejemplo B. Fíjense, tenemos que redondear 4 dígitos. Va a tener que ser donde está el 9 precisamente. Pero ¿qué sucede? Es 5. Por detrás hay muchos ceros. Entonces, ¿cuál regla es esta? Es la tercera. Si el primer dígito suprimido es igual a 5, entonces se aumenta una unidad si la última cifra conservada es impar. En este caso es impar, sí, el dígito 9 es impar. Entonces va a aumentar a, en este caso ya no va a ser 49, sino se va a hacer 50. Eso debido a que ha sido impar. Pero ¿qué pasa en el inciso C? Tenemos 0,37, 48, 50 otra vez ahí, pero el número que está por delante es 8, es par. ¿Qué dice aquí? No se modifica si es par, dice. Entonces no se puede incrementar este 48, 49. ¿Por qué? Porque el 8 es un número par, entonces se queda como 0,37, 48. Y el último ejemplo es cuando el dígito que está por detrás es mayor que 5.